El sistema nervioso periférico. Como sabemos, el sistema nervioso es la gran red de receptores y ganglios y nervios que se conectan a la médula espinal y el encéfalo. El sistema nervioso es el que controla y coordina las funciones de todo el cuerpo. También se encarga de detectar, interpretar y responder a los estímulos internos y externos. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene todas sus partes: médula espinal, encéfalo, que contiene el cerebro, el tronco encefálico, cerebelo, y que ocupa de interpretar información a través de neuronas y en muchos casos crear una respuesta. Y el sistema nervioso periférico está compuesto por nervios que se ramifican a partir del encéfalo y la médula espinal a miembros y órganos para que todos ellos lleven a cabo sus funciones. El sistema nervioso periférico se divide en dos tipos: sensorial o aferente y motor o eferente. El sistema se divide en somático y autónomo, y el autónomo se divide en simpático y parasimpático. Para poder entender cómo funcionan algunas de estas partes, hay que comprender unos términos indispensables para el funcionamiento de este sistema: la sensación y la percepción. Sensación: el proceso de la cual un pedazo de información se mueve de sistemas más simples hacia sistemas más complejos. Esto es por el cual nuestros sentidos, como el tacto, visión y el olfato, retransmiten estímulos exteriores hacia el sistema nervioso central. Percepción: es la manera en la que la información en el sistema nervioso central se organiza y la pone en un contexto. Entonces, uno por uno, la parte sensorial o aferente es la que recibe los estímulos a través de receptores especializados, sensación, y los conduce a partes del sistema nervioso central para ser interpretados, percepción, y luego se mandan a nervios eferentes para mandar una respuesta. Esto ocurre de varias maneras. Existen 5 sensaciones básicas que nos ayudan a observar, sentir y últimamente entender nuestro entorno. Estos son la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Para entender a mayor fondo, veamos primero el sistema nervioso periférico somático. Este se ocupa de las 5 sensaciones y de todo tipo de respuesta que se pueda realizar de manera voluntaria. Está compuesto por los nervios craneales y nervios raquídeos. Los nervios craneales son los que se encuentran en la cabeza y se comunican directamente con el encéfalo a partir de 12 pares de nervios sensitivos y motores. Los nervios son par de nervios olfatorios, ópticos, oculomotores, troclear, trigéminos, abducentes, faciales, vestibulococleares, glosofaringeos, vagos o neumogástricos, accesorios y hipoglosos. El primero se encarga de activar el olfato, el segundo de activar la visión, el tercero activa el músculo superior del ojo, el cuarto activa músculos oblicuos de mayor del ojo, el quinto activa el maxilar superior y maxilar inferior y otros músculos masticatorios, el sexto mueve el músculo recto del ojo, el séptimo activa los músculos de la cara, el octavo nervios que activa la audición y el sentido vestibular, el noveno activa el gusto, el décimo interviene en las funciones de digestión y respiración, el onceavo inerva los músculos del paladar, faringe y laringe en fonación, que es clave para la articulación de las palabras, y el doceavo, el hipogloso, mueve los músculos de la lengua. Veamos cómo funciona el oído para percibir la audición. Como sabemos, la oreja recibe vibraciones en el aire que se convierten en señales que nuestros cerebros puedan descifrar. Las orejas y el oído son órganos espectaculares, digo son, plural, porque tenemos pares, uno en cada lado de la cabeza, que nos permite tener oído estereofónico direccional. Esta es la forma que podemos oír tridimensionalmente para conocer de dónde provienen algunos sonidos, que sería imposible si por ejemplo tuviéramos un solo oído en el centro de la frente. Entonces la oreja colecta las ondas de sonido que se van filtrando en el canal auditivo, que ya es parte del oído, y llega al tímpano. Lo que hace el tímpano, como sabemos, empieza a vibrar. Las vibraciones son amplificadas por los osículos auditivos que se denominan martillo, yunque y estribo. De ahí las vibraciones se topan con la cóclea, que es la que parece en forma de caracol, y las ondas hacen que sus fluidos se muevan, causando que miles de células ciliadas de la cóclea se doblen. Este movimiento desencadena a que los receptores sensoriales del sistema nervioso periférico generen, a partir de esa energía física, un impulso eléctrico por el nervio auditorio, uno de los nervios craneales, hacia la corteza auditoria para llegar a la etapa de percepción, que es la interpretación. Entonces ocurre todo este proceso y ¡tada! Los Beatles o Metallica.
Entonces digamos que mediante este proceso tú reconociste que las ondas en el aire son una canción de Cricri y empiezas a cantar junto a él. El sistema nervioso central manda las señales de su parte receptora, la corteza auditiva, y las manda al bulbo raquídeo. De ahí surgen los nervios hipogloso y accesorios que van a la lengua, faringe, laringe y paladar para poder articular. Y la articulación, al igual que el tono y volumen de estos impulsos nerviosos, es lo que sale de tu boca en forma de la canción. Ahí tienes sensación por nervios aferentes, oír canción de Cricri, manejo por el sistema nervioso central, parte que recibe información y parte que manda información, nervios eferentes que emiten la respuesta, que es cantar. Y todo esto puede ser un paso más complejo, porque también podríamos decir que la sensación de oír una canción nostálgica puede causar una reacción emocional. Siendo ese el caso, tal vez los impulsos nerviosos se conduzcan al sistema límbico, donde está el hipocampo, responsable de muchas funciones de memoria y emoción. Siendo este un caso de nostalgia, la respuesta puede causarse en el sistema límbico, mandando la percepción del estímulo emocional al puente troncoencefálico, que de ahí surge el nervio motor facial principal que hace que sonrías, como respuesta a un impacto emocional positivo. ¡Viva Cricri! Además de los nervios craneales, también están los nervios raquídeos, que son los nervios que se ramifican de la médula espinal. Hay 8 pares de nervios cervicales, cada par surge de cada vértebra cervical. Hay 12 pares de nervios torácicos, y cada par también surge de cada vértebra torácica. Hay 5 pares de nervios lumbares, y tú lo adivinaste, hay un par para cada vértebra. Y 5 pares de nervios sacros, pero estos 5 no pertenecen a vértebras sacras, porque eso no existe. El hueso sacro, ese es un hueso que cubre el lado posterior e inferior del cuerpo, tiene 4 perforaciones en las que salen los nervios y el quinto par sale por un espacio proporcionado para ellos en el lado inferior de este. Podríamos identificar cada uno de estos 30 pares de nervios y su función específica y la ocasión, pero la vida es corta y el tiempo para este video lo es también. Pero lo principal que hay que saber sobre estos nervios es que son clave para la sensación del tacto a través de todo el cuerpo. El tacto se puede dividir en 4 sensaciones básicas, que son la presión, el frío, el calor y el dolor. En el cuerpo hay piel, y en diferentes niveles de la piel, tanto como órganos internos, hay terminaciones nerviosas de receptores que mandan señales a la médula espinal, y esta puede causar una respuesta o mandar la señal al encéfalo para que éste encargue de percibir el estímulo y mandar su propia respuesta. Las sensaciones térmicas de calor y frío se perciben cuando una parte del cuerpo es sometida a la temperatura que varía a la de la temperatura corporal. Las terminaciones nerviosas acaban bajo la hipodermis, el nivel más bajo de la piel. El frío se puede percibir bajo cualquier temperatura menor que la corporal y el calor se siente entre 37 y 45 grados centígrados y a partir de los 45 grados ya se considera un calor muy notable y hasta doloroso. La presión funciona a través de receptores nerviosos normales y entonces, por ejemplo, si fueras a sentir en tus manos un gatito dices, oh, qué suavecito, pero si lo fueras a poner en tu espalda no se sentiría tan suavecito, es porque tienes más receptores en las manos que en la espalda. Pero el dolor es uno de los más interesantes porque es un sistema de defensa del cuerpo. El dolor es importante porque gracias a él nos podemos proteger. El dolor es una señal de las terminaciones sensitivas del sistema nervioso central que nos hace saber que el cuerpo está dañado y hay que actuar para que éste no se siga dañando. Hay nervios receptores especiales llamados nociceptores, que a diferencia de los receptores que nos permiten sentir la suave piel de los gatitos, este es exclusivo para mandar señales de dolor y es impresionante cuando piensas que si te cortas o te das un golpe, se sueltan químicos que intensifican el potencial de dolor al estimular áreas dañadas. Por eso cuando presionas o tocas un moretón o cortada, duele más de que si tocaras una área del cuerpo que no está dañada. El típico proceso cuando pones la mano en una llama, la sensación llega a los receptores sensitivos y a los nociceptores. Estos viajan al cerebro a través de impulsos eléctricos y el sistema nervioso central lo identifica como dolor y manda la respuesta a los nervios del músculo para retirar el miembro que está expuesto al fuego. Este tipo de reflejo no es interneuronal, es decir, que solo viaja por una conexión mínima de nervios y neuronas para que no haya ningún proceso complejo para resolver el problema. Por eso es muy rápido el reflejo. El sistema autónomo o vegetativo. Este sistema se encarga de funciones que no podemos controlar, como la digestión, respiración, circulación y la liberación de hormonas.
El sistema se forma por tubos laterovertebrales, que es a los lados de la médula espinal en la columna vertebral. Nervios se ramifican de esos tubos a diferentes órganos como los ojos, glándulas salivares, corazón, tráquea, bronquios, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, riñón, vejiga y genital. Estos nervios trabajan en conjunto con ganglios, que son células nerviosas de parte del sistema linfático y del sistema nervioso que estimulan las hormonas. Estos procesos se dividen por dos partes del sistema, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se encarga de agitar y atezar al cuerpo dependiendo en qué momentos. Hay momentos constantes como la respiración. Cuando inhalamos, el volumen de los pulmones y tráquea incrementa para la introducción de oxígeno. O en la circulación, en la sístole cardíaca, cuando se contrae el corazón para bombear la sangre, los nervios generan el movimiento del corazón para que éste se contraiga y se apriete. También puede trabajar con el sistema linfático cuando la información llega a los ganglios que ayudan a estimular, por ejemplo, las glándulas suprarrenales para la liberación de adrenalina. Parte de este efecto se puede notar la dilatación de pupilas, aumento del latido del corazón, dilatación de bronquios y la disminución de contracciones estomacales. Todo esto en un momento de destreza se agita el cuerpo en un efecto conocido como el efecto pelea o huida. El sistema parasimpático es lo opuesto, maneja la relajación para que se lleven funciones del cuerpo como la diástole cardíaca. Estos son impulsos nerviosos que hacen que se dilate el corazón para que pueda volver a llenarse de sangre. También como la digestión para estimular glándulas como el hígado y páncreas que produzcan bilis y las enzimas que ayuden a descomponer la comida. También están ligados para la micción, que es el proceso por el cual se vacía la vejiga, requiere que se relajen los órganos y ductos por la cual la orina se va a evacuar. Existe una condición que se llama condición vegetativa en la cual solo funciona el sistema nervioso autónomo de una persona. Esto se debe a daño cerebral severo. Entonces el cuerpo solo es capaz de respirar, circular sangre y a veces hasta digerir comida y evacuar desechos. Pero su sistema somático que le permitiría sonreír, bailar, actuar, acariciar a su gato, etc., no funciona, entonces están sentados o recostados como un objeto inanimado, mientras por dentro su cuerpo solo funciona para permitirles mantenerlos con vida. No tienen funciones cognitivas, no son conscientes, pero sí están despiertos. Por eso exactamente el sistema funciona en la manera que lo hace. Tú no tienes que estar siempre ocupado y consciente de cuándo es hora de contraer y cuándo es hora de relajar el corazón para el ciclo cardíaco. Para que no tengas que estar checando el reloj para saber cuándo tienes que mandar bilis para reducir el pH del quimo alimenticio, para que luego sueltes las enzimas, que descompongan la comida, para que no tengas que esforzar los alimentos a través de todo tu sistema digestivo. Tu cuerpo lo hace por sí mismo, mientras tu voluntad te permite cuidarte de estímulos exteriores y también de enriquecer tu vida con las cosas que te hacen feliz. Son sistemas con un nivel de complejidad tan alto que es casi imposible imaginar cómo funciona todo a la vez. La manera en la que millones de neuronas y los nervios, ganglios, encéfalo, médula espinal y los receptores trabajan juntos para proporcionarnos con una herramienta para mantener nuestros cuerpos realizando sus funciones internas para poder vivir. Pero también es fascinante porque también nos permite oír nuestras canciones favoritas, o oler el perfume de la chica que te vuelve loco, o hasta saborear las comidas que más te gustan, como tacos y pizza. Entonces, muchas gracias, sistema nervioso periférico, por ser parte de nuestro hermoso cuerpo y darnos esta hermosa vida. Reflejos simples. Parpadeo.
Estornudo. Sobresalto. Orientación sensorial. Volver la cabeza. Tocar. Oler y saborear. Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Nuestro sistema nervioso se puede clasificar en sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal, y en sistema nervioso periférico, constituido por todos los nervios que van por nuestra columna y cuerpo. Este sistema periférico, que se encarga de enviar información al sistema nervioso central, a su vez se puede dividir en el sistema nervioso somático, que controla, por ejemplo, los músculos estriados de nuestro cuerpo, y en el sistema nervioso autónomo, que controla los músculos lisos como los del tracto gastrointestinal, músculo cardíaco y glándulas. Y este sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en el sistema parasimpático y simpático. El sistema nervioso autónomo es la parte de nuestro sistema nervioso que controla las acciones involuntarias y recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. La función principal del sistema nervioso autónomo es controlar funciones viscerales tales como respiración, circulación, digestión, temperatura, metabolismo, sudación y secreción, manteniendo la homeostasis en conjunto con el sistema endocrino y el hipotálamo. Estos dos sistemas, simpático y parasimpático, poseen acciones opuestas, excepto en el músculo ciliar y glándula salivar. La actividad simpática aumenta en situaciones de estrés, mientras que la actividad parasimpática predomina durante el reposo. El equilibrio de ambos sistemas regula el funcionamiento fisiológico de los órganos del cuerpo humano en condiciones normales. Cada división está compuesta por neuronas pre- y postganglionares. Los somas de las neuronas preganglionares se localizan en el sistema nervioso central y llevan el impulso desde el centro integrador hasta un ganglio, por eso su nombre preganglionar. Y las neuronas postganglionares, que están ubicadas en el sistema periférico, tras la sinapsis ocurrida en el ganglio, llevan el impulso hacia el músculo efector. En este sentido se identifican dos vías, la aferente, que lleva información desde la periferia al centro integrador, en este caso la médula espinal, y la eferente, que lleva el impulso al músculo o glándula que va a efectuar la función, también conocido como músculo o órgano diana. El sistema nervioso autónomo tiene eferencias que nacen del asta lateral de la médula y salen por las ramas ventrales, junto con las eferencias somáticas. La vía eferente del sistema somático corresponde a una sola neurona llamada neurona motora o motoneurona que va a inervar músculos esqueléticos.
En el sistema nervioso autónomo, la primera neurona es preganglionar y va a hacer sinapsis en un ganglio con una postganglionar. La neurona preganglionar libera un neurotransmisor llamado acetilcolina, abreviado como ACH. La neurona postganglionar, dependiendo de si es simpática o parasimpática, libera noradrenalina o acetilcolina respectivamente, aunque también hay simpáticas que secretan acetilcolina. En el sistema parasimpático, los nervios nacen en el encéfalo y la región sacra, por lo que se conoce como cráneo sacro, mientras que en el sistema simpático nacen en la región lumbar y el tórax y se llama tóraco-lumbar. El sistema parasimpático inerva la zona visceral y los ganglios están cercanos a los órganos diana. Por esto, la neurona preganglionar es más larga que la postganglionar. En el sistema simpático, en cambio, se inervan regiones periféricas del cuerpo y los ganglios son paravertebrales, es decir, cercanos a la columna. Esto hace que las neuronas preganglionares sean más cortas y las postganglionares más largas. En este esquema se puede apreciar el efecto de ambos sistemas autónomos sobre distintos músculos y órganos. ¿Por qué es posible hacer digestión sin necesidad de pensar en ello? ¿O por qué hay veces que las emociones como los nervios y angustias se sienten en el estómago? Científicos de varios países del mundo han logrado descubrir que estos fenómenos ocurren como consecuencia de lo que los especialistas llaman segundo cerebro. Realmente, es una red neuronal que recubre el intestino y que técnicamente recibe el nombre de sistema nervioso entérico. Diversos estudios realizados en los últimos años y analizados en un artículo publicado recientemente en la revista Scientific American dan a conocer los diferentes resultados obtenidos hasta el momento, revelando que ese segundo cerebro hace mucho más que controlar la digestión de alimentos. Además de abrir una nueva rama de investigación conocida como la neurogastroenterología, los estudios alrededor del segundo cerebro han permitido conocer a fondo cómo la red neuronal entérica que recubre las vísceras del organismo humano es la encargada de que las funciones digestivas mantengan un funcionamiento coordinado e integrado. Además, recientes estudios también han demostrado que este segundo cerebro juega un papel determinante a la hora de controlar el estado de ánimo del ser humano, al estar conectado con el cerebro situado en el interior del cráneo. Para algunos expertos en el funcionamiento del segundo cerebro, la unión de este con el cerebro principal hacen que los medicamentos contra la depresión conocidos como selectivos de la recaptación de la serotonina, que aumentan el nivel de esta hormona en el organismo, tiendan a tener efectos en el sistema gastrointestinal. Los científicos alrededor del mundo están descubriendo cómo la serotonina, que se encuentra en un 95% en el tracto intestinal del organismo, podría jugar un papel en la aparición de ciertas enfermedades, por lo que varios estudios realizados en torno al segundo cerebro le han vinculado el desarrollo de ciertas enfermedades, entre las cuales posiblemente estarían la osteoporosis y el autismo. Otra serie de investigaciones actuales, realizadas por diversos grupos de científicos, tratan de establecer cómo el segundo cerebro interviene en la respuesta inmune del organismo, pues según afirman los investigadores, el 70% del sistema inmunológico del ser humano se centra en el intestino para expulsar y matar a sus invasores. Sin embargo, los expertos aseguran que es importante aclarar que a pesar de la gran repercusión que esta red neuronal tiene en diferentes funciones del organismo, la generación de pensamiento consciente y la capacidad de decisión no hacen parte de los procesos en los cuales interviene el segundo cerebro. Los expertos están en ciencia, salud y tecnología. Hoy nos acompaña además un experto que queremos mucho en esta casa. Él es gastroenterólogo, Fabiane Mura, es pionero en Latinoamérica en cirugías endoscópicas y director del Mura Center de Latinoamérica. Doctor, muy buenos días. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hace rato que no nos venía a visitar. Sí, estoy muy contento de estar acá nuevamente. Se la pasa de viaje ahora el doctor. Claro que este principio de año me dice que no tanto, pero el año pasado fue Londres, Japón, Sí, bueno, en fin. sí. Vamos a empezar el próximo mes a ir a los Estados Unidos y Europa. Me alegra. A cursos, capacitaciones, a dictar conferencias, doctor, ¿a qué? Ambas cosas. Vamos a entrenar médicos en Estados Unidos y en Europa, y también recibimos aquí en Bogotá médicos que quieren entrenarse en endoscopia avanzada. Bueno, fantástico. Vamos a explicarle entonces, o más bien, el experto va a explicarle a todos los televidentes qué es el sistema nervioso entérico y por qué se le llama segundo cerebro. Quiero esta primera pregunta, ¿por qué? Cuando nosotros hemos hablado del cerebro, algunas veces las personas nos preguntan si es que nosotros tenemos dos cerebros, pero
se pierden un poquito y piensan que son acá en la cabeza, que el cerebro está dividido en dos, y es el momento de definirles o de explicarles cómo es que se dice bien el asunto del cerebro aquí y el cerebro de abajo. Adelante. El cerebro principal es el que está dentro del cráneo, es el que tiene que ver con todas las funciones cognitivas, es decir, el pensamiento, las emociones, la política, etcétera. Las sensaciones, exacto. Las sensaciones. Hay otro sistema que es conocido como el segundo cerebro, que se encuentra en todo el revestimiento del tracto gastrointestinal, que es de cierta manera autónomo, es decir, que funciona independiente del cerebro en varias cosas. La primera de ellas es que se mueve autónomamente, es decir, que no necesita ninguna otra ayuda. La segunda es que produce secreciones importantes para la digestión. Sin eso no podríamos digerir nuestros alimentos. Y lo otro es que se interrelaciona el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon de una manera muy especial, de manera que son independientes del cerebro que está dentro de nuestra cabeza. Bueno, muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico tiene que ver con respuestas reflejas de nuestro organismo, por ejemplo, al consumir alimentos. La digestión, la maceración, la mezcla, la absorción de nuestros alimentos es enteramente a cargo del sistema nervioso entérico y no tiene nada que ver con el sistema nervioso central. Increíble. ¿Es cierto que algunas de nuestras emociones podrían estar relacionadas con el sistema intestinal? Por supuesto. Aparte de que el sistema nervioso entérico es autónomo, tiene de cierta manera también una regulación por parte del cerebro. Por ejemplo, hay un sistema que viene del cerebro y se conecta con el sistema nervioso entérico que se llama el sistema nervioso simpático y parasimpático. Este es, digámoslo así, el puente que hay entre el sistema nervioso central y el entérico, razón por la cual emociones, nuestro olfato, nuestros órganos visuales, es decir, lo que nos entra a través de los ojos, se refleja en nuestro sistema nervioso entérico. Claro, claro, y si uno se pone como a pensar y a ir ejemplos muy puntuales o muy sencillos de la vida cotidiana, es cierto, cuando uno ve algo que le gusta mucho lo siente y lo refleja inmediatamente en el estómago. Por supuesto, y lo otro que es el reflejo, cuando una persona no ha almorzado y ve un plato de una sopa o un plato rico o delicioso para sus ojos, inmediatamente el sistema nervioso entérico es activado vía el sistema nervioso central y se producen jugos gástricos dentro del estómago, y por eso es que hay un vacío en el estómago cuando una persona ve un alimento y una comida. Pensaba yo que eso era relacionado directamente con el cerebro de acá, con este gran cerebro, pero muy interesante saber eso. También nos acompaña un colega suyo, doctor Max J. Smolson, profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en México DF precisamente. Muy buenos días, doctor. Buenos días para ti, Mónica, y gracias por invitarme a tu programa. Doctor, ¿qué función cumple el sistema nervioso entérico entonces? El sistema nervioso entérico es simplemente un grupo de neuronas que se encuentran localizadas en el tubo digestivo, y su función básicamente es desde la trituración y la mezcla de los alimentos que consumimos hasta la motilidad que ocurre de este contenido por todo el tubo digestivo hasta que finalmente son excretados como materia fecal. ¿Y cuál es la diferencia entre el sistema nervioso entérico y el central? El sistema nervioso central está constituido básicamente por nuestro cerebro y es la parte que nos permite a nosotros comunicarnos con el medio y que nos permite a nosotros pensar, mientras que el sistema nervioso entérico básicamente se dedica a la función, como yo te decía previamente, de mezclar los alimentos, ayudar a la digestión, a la absorción de los alimentos. Claro, hay una comunicación continua entre el cerebro y el intestino, que es lo que ha llevado a mucha investigación últimamente, y quizás ciertos estados emocionales que ocurren en el cerebro pueden tener una influencia sobre lo que ocurre con el sistema nervioso entérico, y por eso a veces podemos tener ciertas sensaciones en el abdomen que están relacionadas con el estrés. Otra de las grandes diferencias es que el sistema nervioso central y el cerebro básicamente tiene aproximadamente unos 100 billones de neuronas, mientras que el sistema nervioso entérico tiene aproximadamente nada más 100 millones de neuronas. Por otra parte, el sistema nervioso central es prácticamente autónomo, es decir, funciona por sí mismo, mientras que el sistema nervioso entérico se considera casi autónomo.
porque si bien puede funcionar por sí mismo, sí recibe una gran influencia de lo que es el cerebro. Bueno, muy bien, doctores, no se me muevan, ya regresamos, es hora de hacer una pequeña pausa, no se desconecten de Ciencia, Salud y Tecnología. Al regresar, el sistema nervioso entérico, su importancia y composición. Antes de eso, aquí está el primer interrogante del día. No se muevan de Ciencia, Salud y Tecnología. ¿Quién describió el segundo cerebro? Ya regresamos con la respuesta. Estamos presentando CST por NT. Using Powtoon. San Petersburgo, Rusia, 1904. Laboratorio de Pavlov. Al inicio del siglo XX, el científico ruso Iván Pavlov entrenó animales con su técnica de reflejo condicionado. Es hora de ganarse su cena, mis pequeños ratoncitos. Soy una tetera pequeña y fuerte, esta es mi asa y este es mi pico, y si me calientan silbaré, viértanme y vacíenme.
Excelente, espléndido. No. ¡Maravilloso! Podría verte hacer eso todo el día. Me has visto hacerlo todo el día, Pinky. 71 veces para ser exacto. Es un reflejo condicionado debido a ese gong infernal. No puedo detenerlo. El siguiente. ¡Nerf! ¡Nerf! Maravilloso. Muy bien. ¿Qué haces ahí, cerebro? Contemplo tu destrucción, Pinky. Y bien, buenas noches, mis amigos. Espero que sueñen con quesos. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Saludos, ¿cómo han estado? Les habla Arsenio Riojas. Hoy trataremos el tema de las enfermedades del sistema nervioso o las llamadas enfermedades neurológicas, esperando y sea de su agrado y de utilidad para ustedes. Las enfermedades neurológicas son aquellas patologías que de una u otra forma afectan a los nervios, a la médula espinal, al cerebro, al cerebelo o al tronco cerebral, en fin, los elementos que constituyen el sistema nervioso. Estas patologías pueden ser muy diversas. Podemos distinguir las enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson de otras afecciones neurológicas como la esclerosis en placas. En todos los casos, una enfermedad neurológica se manifiesta por alteraciones en el funcionamiento de una zona o de un órgano debido a este problema nervioso.
Existen más de 600 enfermedades neurológicas. Los tipos más reconocidos incluyen enfermedades causadas por genes defectuosos, tales como la enfermedad de Huntington y la distrofia muscular, problemas con el desarrollo del sistema nervioso, tales como la espina bífida, enfermedades degenerativas en las cuales las células nerviosas están dañadas o mueren, tales como las enfermedades de Parkinson y el mal de Alzheimer, enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, tales como los derrames cerebrales, lesiones en la médula espinal y el cerebro, trastornos convulsivos tales como la epilepsia, cáncer tales como los tumores cerebrales, infecciones como la meningitis. Y empezamos con las enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, y de las cuales veremos dos de cada tipo. Meningitis. Es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. El 80% de las meningitis son causadas por el virus, entre el 15 y el 20% por las bacterias, y el resto se origina en intoxicaciones, hongos, medicamentos y otras enfermedades. La meningitis es poco frecuente pero potencialmente letal. Puede afectar el cerebro y ocasionar inconsciencia y lesión cerebral y de otros órganos. Encefalitis. Son un conjunto de enfermedades producidas por inflamación del encéfalo. Son bastante frecuentes, sobre todo en determinadas regiones del mundo, y se producen generalmente por la infección de gran variedad de gérmenes como las bacterias, Rickettsia, espiroquetas, leptopsiras, parásitos, hongos y virus. Y bien, ahora vamos con las atrofias sistemáticas con afección primaria del sistema nervioso central. En primer lugar, tenemos la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal o enfermedad de la neurona motora infantil es un término aplicado a un variado número de trastornos que tienen en común una etiología genética y que se manifiestan como debilidad debido a lesiones de las neuronas motoras del astra anterior de la médula espinal, sobre todo las neuronas motoras inferiores del tallo encefálico y de la médula espinal. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las células del sistema nervioso, llamadas motoneuronas, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. En sus etapas avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos, resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios. Y en los trastornos extrapiramidales y del movimiento tenemos la enfermedad del Parkinson y la acaticia. El Parkinson, también denominada mal del Parkinson, parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o simplemente Parkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción por causas que todavía se desconocen de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un trastorno del movimiento, la enfermedad del Parkinson también desencadena alteraciones de la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma. La acaticia es la incapacidad para mantenerse quieto que se acompaña de una sensación de intranquilidad a nivel corporal, sin llegar a la angustia. La necesidad imperiosa de moverse lleva al paciente a cambiar de un lugar y de postura, a levantarse y a sentarse en forma reiterada, a cruzar y a extender las piernas. En las enfermedades llamadas demencias tenemos el Alzheimer y la demencia vascular. La enfermedad de Alzheimer, también denominada demencia senil de tipo Alzheimer o simplemente Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales, a medida que se mueren las células nerviosas o neuronas y se atrofian diferentes zonas del cerebro. La demencia vascular, también llamada demencia multiinfarto, es la segunda causa de demencia en adultos, después de la enfermedad de Alzheimer. El término hace referencia a un grupo de enfermedades que provocan lesiones en el cerebro por daño en los vasos sanguíneos del mismo. La causa más frecuente es la arteriosclerosis.
Otro tipo de enfermedades son las enfermedades desmielinizantes. Entre ellas tenemos la esclerosis múltiple y la enfermedad de Valo. La esclerosis múltiple, también conocida como mielopatía desmielinizante, es una enfermedad caracterizada por la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Actualmente se desconocen las causas que la producen, aunque se sabe que hay diversos mecanismos autoinmunitarios implicados en ella. La enfermedad de Valo o esclerosis concéntrica de Valo es una enfermedad neurológica rara caracterizada por la desmielinización o pérdida rápida y progresiva de la envoltura de mielina, que es la cubierta grasa que rodea las fibras nerviosas en el cerebro. Otro tipo de enfermedades son los trastornos episódicos y paroxísticos. Entre ellas tenemos dos ejemplos como la epilepsia y la cefalia. La epilepsia es una enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro. Se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro a padecer convulsiones recurrentes que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. La cefalia hace referencia a los dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. En el lenguaje coloquial, cefalea es sinónimo de dolor de cabeza. Otro tipo de enfermedades nerviosas son los trastornos de los nervios de las raíces y de los plexos nerviosos. Como ejemplo tenemos la neuralgia del trigémino y el síndrome del túnel del carpio. La neuralgia del trigémino, también conocida como prosopalgia, tic doloroso, enfermedad suicida o enfermedad de Fothergill, es un trastorno neuropático del nervio trigémino que provoca episodios de intenso dolor en los ojos, orejas, labios, nariz, cuero cabelludo, frente, mejillas, boca, mandíbula y en el lado de la cara. El síndrome del túnel del carpio es una neuropatía periférica que ocurre cuando el nervio mediano, que abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa dentro del túnel del carpio a nivel de la muñeca. El nervio mediano controla las sensaciones de la parte anterior de los dedos de la mano, excepto el del meñique, así como los impulsos de algunos músculos pequeños en la mano que permiten que se muevan los dedos y el pulgar. Otras enfermedades son las polineuropatías. Un ejemplo de ellas es el síndrome de Guillain-Barré, también conocido como síndrome de Guillain-Barré-Landry. Es un trastorno neurológico autoinmune en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso periférico, la mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios. Cuando esto sucede, los nervios no pueden enviar las señales de forma eficaz. Los músculos pierden su capacidad de responder a las órdenes del encéfalo y éste recibe menos señales sensoriales del resto del cuerpo. Otras enfermedades son las enfermedades musculares y de la unión neuromuscular. Entre ellas tenemos la miastenia gravis y la denominada distrofia muscular. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos voluntarios del cuerpo. La denominación proviene del latín y el griego y significa literalmente debilidad muscular grave. La distrofia muscular hace referencia a un grupo de enfermedades hereditarias que producen debilidad de los músculos estriados, que son los que producen los movimientos voluntarios del cuerpo humano. Se caracterizan por la debilidad muscular y alteraciones en las proteínas musculares que ocasionan la muerte de las células que componen este tejido. Pueden afectarse también el músculo cardíaco y producir síntomas de insuficiencia cardíaca. En las enfermedades de parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos tenemos la parálisis cerebral, que es un trastorno permanente y no progresivo que afecta la psicomotoricidad del paciente. En un nuevo consenso internacional se propone como definición: la parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor que causan una limitación de la actividad de la persona atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del feto o del niño. Los desórdenes psicomotores de la parálisis cerebral están a menudo acompañados de problemas sensitivos cognitivos
de comunicación y percepción y en algunas ocasiones de trastornos del comportamiento. Entre las enfermedades del sistema nervioso también se encuentra la hidrocefalia y el síndrome de Claudy-Bernard-Horner. La hidrocefalia, que es un trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Esta se conocía antiguamente como agua en el cerebro, aunque este líquido no es agua sino que es un líquido cefalorraquídeo, un líquido transparente que rodea el cerebro y la médula espinal. El síndrome de Claudy-Bernard-Horner es un síndrome causado por una lesión de los nervios simpáticos de la cara y se caracteriza por pupilas contraídas, párpado caído y anhidrosis, que es sequedad facial. Puede también agregarse además inyección conjuntival, que es el ojo rojo. En las neoplasias del sistema nervioso tenemos al meningioma y a los astrocitomas. Un meningioma es un tumor cerebral usualmente benigno. Se presenta en el tejido aracnoideo de las meninges y se adhiere a la dúa madre. Es de crecimiento lento. Es el tumor primario más común del sistema nervioso central. Los astrocitomas son un grupo de neoplasias intracraneales primarias del sistema nervioso central que aparecen en el parenquima cerebral y que rara vez produce metástasis a otros tejidos. La célula predominante en estos tumores se deriva de los astrocitos, que se han vuelto inmortales y constituyen aproximadamente un 80% de los tumores neuroepiteliales. En las patologías vasculares tenemos al ataque cerebrovascular y la hemorragia intracraneal. El ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular o EBC, infarto cerebral, derrame cerebral o menos frecuentemente apoplejía son utilizados como sinónimos del término ictus. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen en la actualidad uno de los más importantes problemas de salud pública. Son la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas del déficit neurológico del anciano. La hemorragia intracraneal. Esta ocurre cuando de forma espontánea y súbita hay ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Ello resulta en sangrado que se acumula en el parenquima cerebral, causando una repentina hipertensión intracraneal y probable accidente cerebrovascular hemorrágico. Las hemorragias intracraneales son emergencias médicas asociadas a una alta morbilidad y mortalidad. La tomografía es la prueba más sensible para el diagnóstico de una hemorragia intracraneal. También tenemos los síntomas neurológicos como la amnesia y las fasciculaciones. La amnesia, que es un trastorno del funcionamiento de la memoria, durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Las causas de amnesia son orgánicas o funcionales. Las orgánicas incluyen daño al cerebro causado por enfermedades o traumas o por uso de ciertas drogas, generalmente sedantes. Las funcionales son factores psicológicos como mecanismos de defensa. Las fasciculaciones son pequeñas e involuntarias contracciones musculares visibles bajo la piel y que no producen movimiento de miembros, debidas a descargas nerviosas espontáneas en grupos de fibras musculares esqueléticas. Normalmente son totalmente benignas, pero en ocasiones pueden estar provocadas por enfermedades neurológicas graves como la enfermedad de la motoneurona y la esclerosis lateral amiotrófica. Y es así como concluimos el tema de las enfermedades neurológicas. Se despide usted de su servidor, Arsenio Riojas Flores. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.